Tenemos más Power Creep en Natlan. Xiao, Scaramouche, Temblar. Y aparte, para sorpresa de muchos, Ororón creo que nadie podría llegar a imaginarse cuál es el rol que podría cumplir. Aún no está claro, pero amigos y amigas, al igual que Chebrus para sobrecarga es una especie de personaje que habilita nuevos equipos enfocados en una dinámica que todavía no estaba tan explotada, Ororón parece ser un personaje de electrocargados. What? Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo y hoy vamos a ver el kit temprano, información que acaba de salir de la beta, que ya está la beta de la 5.2 vigente y se puede acceder a los datos y se están compartiendo. No será un kit técnico como cuando ya sale el livestream y os explico punto por punto lo que es el kit del personaje, sino que simplemente será una explicación sencilla por encima para todos los públicos para que sepáis qué es lo que en teoría y sujeto a cambios hacen por encima Chasca y Ororón, o Olorun, que es el dios en el que está basado, y me ha sorprendido muchísimo. No Chasca, que por supuesto es Power Creep, y bueno, ya sabéis, pero Ororón es muy curioso su kit y me parece que aún falta información para terminar de entenderlo, pero por ahora es muy interesante. Así como decía, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, ya sabéis, ayuda un montón, es totalmente gratis, no os cuesta nada, hace que el vídeo se recomiende, se posicione, crezcamos, explote todo esto, como siempre estoy haciendo cada día un poquito más. Así que gracias de verdad por todo el cariño, por el apoyo. El canal, todo el equipo está eternamente agradecido con vosotros. Y vamos con los kits tempranos y una especie de esbozo de lo que hacen Chasca y Ororón. Bien, vamos por encima con Chasca. Básicamente quiero explicar dos cosas sencillas que creo que le va a impresionar a muchísima gente. Número uno, su modo montura, como normalmente tienen los personajes de Natlan, es algo similar a Scaramouche y es literalmente también elevarse y luego desplazarse en este estado elevado. Es decir, literal han tomado por ahora la mecánica de Scaramouche pero adaptada a Natlan con más duración, con más velocidad y con más facilidad de desplazamiento. Es un Scaramouche con esteroides y en el sentido de la montura. Ahora, ¿es un Carry Anemo? Sí, es un Carry Anemo. ¿Qué es lo que hace realmente? Pues bien, esto os va a sorprender muchísimo. Sin entrar en detalles, porque muchos de los que seguís los leaks habéis leído seguramente que hace una cantidad de hits y tienes un cargado y tienes un no sé qué y tienes un no sé cuántos. El resumen es que tiene una especie de jugabilidad bastante interesante con el apuntado. Es decir, tú puedes dejar cargado, hacer el cargado, que además ella es usuaria de arco, y básicamente esto va a marcar objetivos y una vez sueltes o dispares este cargado vas a hacer multihits a los enemigos. Por ahora es fácil. Luego la ulti de nuevo genera una cantidad de multihits bastante alto, sin tampoco entrar en mucho detalle, pero tiene una mecánica que es interesante que mencionemos, que es relacionada con un talento de ascensión. Básicamente tiene un talento que te va a dar más golpes, que estos golpes, algunos de ellos pueden imbuirse los distintos elementos que tengas en el equipo, y a C0, y aquí viene el punto interesante, tienes 1, 2 o 3 personajes distintos del elemento Anemo, posibilidades del 33, 67 y 100% de activar esta pasiva que te va a dar más multihits y varios hits imbuidos de un elemento para hacer torbellinos y hacer más daño en general, explicándolo en facilito. Esto es muy interesante de saber porque a C0 con el 67% de posibilidades de activar esto, no sé hasta qué punto será worth it llevar o no llevar 3 personajes de distintos elementos, es decir, jugar una especie de Chasca, Furina, Mabuika, Bennett, pero con su C1 ya te deja que con 2 personajes actives esta pasiva, es decir, ya con 2 personajes se convierte en este 100% de probabilidades. Y me diréis, Phil, ¿esto qué es? Que es muy raro, son muchos números. Esto significa que para aprovechar 100% a Faruzan C6 o un soporte dedicado a Anemo para hacer más daño, parece ser que la van a hacer mínimamente dependiente de su C1, a ver si rascan ventas, a ver si os quita las protogemas a los mains Anemo. Por otro lado, gallo para el algoritmo, opinión personal, creo que por supuesto va a hacer Power Creep, por supuesto que es un Carry Anemo que va a hacer Power Creep a Scaramouche y a Xiao, y que como funciona con ataque va a depender de Bennett o si acaso algún otro personaje Bennett 5 estrellas que salga en Natlan, que ojalá salga, y seguramente funcione muy bien con Furina por el daño infligido y o con Mabuika por el tema de la consonancia Piro y el poder dar más ataque, y aparte por la consonancia Piro y aparte por la pasiva del Burst Noctámbulo. Es decir,
que va a beneficiarse, por supuesto, de que un personaje fuera del campo también sea de Natlan para activar más cargas del Burst Noctámbulo, como hacen Kinich y Mualani, para hacer más daño en campo. Entonces, resumen y facilito, es un carry anemo que poder cripea a los carries anemos antiguos, Scaramouche y Xiao, hace una cantidad de multihits muy interesante, es arquera y su gameplay se basa en elevarse, como hace Scaramouche, que esto visualmente tiene pinta de ser muy bonito, pero una vez está elevada, harás, digamos, cargados como Ganyu que saltan mucha cantidad de multihits, que personalmente creo que a nivel visual, cuando podamos verlo, tengamos gameplays del kit de Chaska, que seguramente sea 2 o 3 días después de que veáis este vídeo, venid a los directos porque estaremos viéndolos en los directos. Link aquí abajo en la descripción, el segundo link, el primero ya sabéis, es para ahorrar dinero comprando protogemas en Genshin y apoyar el canal. Pues creo que va a ser vistosamente muy bonito, pero creo que quieren hacer un poco que dependa de esa C1 para que juegues Chaska, Faruzan, Mabuika Bennett o Chaska Faruzan Furina Bennett, dependiendo de esa C1 para poder jugar apenas 2 personajes que no sean anemo para poder poner a Faruzan. A C0, para asegurarte que se active este talento para hacer más multihits y más daño, pues a nivel probabilístico, si juegas 2 personajes se activará, pues digamos, una rotación sí, una no, y a lo mejor pierdes un poco de daño. Habrá que probarlo cuando salga, pero por ahora el kit temprano de Chaska es así de sencillo y es un hipercarry anemo en campo que, como digo, y esto es una suposición, no es algo definitivo, los escalados aún están barajándose y cambian muchísimo durante la beta, va a poder creepear los carries anemo anteriores, teniendo seguramente un equipo cerrado de Natlan en el futuro, que es algo así como Chaska, Faruzan, Mabuika y pues quien sea el Bennett 5 estrellas. Y como sabéis, como Mualani y Kinich nos tratan de empujar a que saquemos los nuevos personajes alrededor de este personaje para que funcione mucho mejor y para que vendan, porque quieren vender. Vamos con Ororón, que muchos diréis, Phil, ¿esto qué pasa con este señor? Pues bien, Ororón, número 1, es un 4 estrellas, con lo cual las constelaciones se van a poder conseguir relativamente sencillo, lo entrecomillo un montón, porque capaz nos ponen Chaska y algún otro personaje interesante junto a Chaska y 4 estrellas random, y luego en la segunda mitad nos ponen a 5 estrellas que no queramos, por ejemplo, Clee Albedo o algo así, es posible que venga, y con Clee Albedo, que prácticamente nadie va a tirar, nos pongan a Ororón para que la gente diga, ¡ah! Y sea un bait gigante para mucha gente. ¿Qué ocurre? Que bueno, Clee pues a día de hoy como Carripiro ya sabéis, y Albedo a día de hoy después de Silonen, que es el best in slot para Navia, pues también lo siento mucho Albedo, pero ya el único sitio que tenía F, quizá palito triple geo, pero Ororón. Ororón, ¿qué es lo que hace? Es extraño, porque parece una especie de soporte para electrocargados, pero no tiene restricciones como Chevreuse, es decir, tiene mecánicas y buffos a los electrocargados, pero es más parecido a Emily en el sentido de te permite combinar el personaje con otra clase de equipos que al menos de vez en cuando salte un electrocargado. Es decir, y ahora cuando explique el kit lo comentaremos un poco más, por ejemplo, vaporizados sobre electrocargado que podría hacer Xiangling o seguramente puede hacer Mabuika, que se llama un super vaporizado, es decir, tú haces una core de electrocargados con, por ejemplo, Ororón, Shinkyu, Yelan y pones un ajutao en campo que haga un vaporizado sobre el hidro, pero como electrocargado mantiene ambos elementos sobre el enemigo, vas a hacer también una sobrecarga, entonces harás pues, en un solo hit un vaporizado y una sobrecarga y es un poquito más de daño y se llama pues super vaporizado, que esto existe desde la 1.0 de Genshin Impact hace 4 años. Pues bien, Ororón es este soporte extraño de electrocargados que además parece ser que hace multihits electro en área como Cookie y puede explotar Hyperblooms. Disclaimer, no tiene por qué estar roto y no creo que se pueda comparar mucho con Cookie, porque Cookie nos puede activar uno de cada 2 hits, es decir, uno sí, uno no, activa electro en general en los enemigos para los electrocargados, con lo cual ya hace bien esta función, activa muy bien los Hyperblooms también y además cura, y Ororón no cura, entonces Ororón no es una mejora de Cookie, es más, como digo, un H-Bruce pero sin curar para equipos que tengan core de electrocargados pero que puedan hacer super vaporizados encima o incluso alguna core de Hyperbloom donde haya una aplicación dentro suave para generar blooms pero no para hacer spreads y entonces que la core del enemigo tenga siempre aplicado pues este electro con hidro para que sea una core de electrocargados con Hyperbloom. Esto es mucho texto y diréis, uy, me marea un poco, reacción imagino que de hidro con electro, ¿no? Punto. Pues bien, el kit es el siguiente, la E lanza un ojo espiritual que rebota entre los enemigos. Esto es un daño dirigido infallable, es decir, no es como por ejemplo la elemental del viajero Dendro o Electro, que tú tiras una cosa para adelante y si delante no hay ningún enemigo lo vas a fallar. Esto es como se supone que daño dirigido, que hace daño a los enemigos y rebota entre los enemigos, dice 3, pero luego hay talentos que le permiten que rebote más veces. Es daño electro en general para aplicar daño electro, no tiene mucho más sentido para activar todo esto que estamos hablando.
Y luego dice la ulti, invoca un ojo espiritual supersónico, que esto es supersónico, que inflige daño al área de efecto y esto va haciendo tics. Esta ulti que va haciendo tics es la que permitiría tanto explotar Hyper Blooms como reaplicar el electro para poder hacer una reacción de electrocargado a los enemigos, para sobre esa reacción de electrocargado poder hacer con Pyro un super vaporizado de pues el vaporizado normal más la sobrecarga. Y esto me parece interesante por ahora porque es sencillo el kit, pero repito, no cura. Lo que sí hace es restaurar mucha energía al equipo. Es un personaje hiperbatería, es como si él mismo fuese un Favonius y no sé hasta qué punto luego se recomendará jugar Favonius para que sea la hiper mega ultra super batería fuera del campo. Talentos, aquí es donde habla un poco relacionado con el electrocargado. Dice: durante la duración de su habilidad elemental, que no sabemos todavía la duración, los escalados ni nada, cuando el personaje activo inflige daño electro o hidro, es decir, que el carry sea electro o hidro, para estas reacciones que os he dicho, por ejemplo, un Nubilet o por ejemplo una Clorinde o por ejemplo, Moalani no creo porque Moalani lo que hace es vaporizar sobre quemadura, pero electro o hidro, Ororon restaura cantidad de energía del noctambulismo, es decir, como todos los personajes de Natlan tienen la bendición noctámbula para todo lo que tienen que hacer. Cuando los enemigos cercanos reciben daño de electrocargado o cuando un miembro del equipo inflige daño de noctambulismo, es decir, el carry puede no ser electro o hidro, pero mientras sea de Natlan, esto se va a activar. Es decir, están cerrando a Ororon para electrocargados, pero también para que juegues con personajes de Natlan. Dice, y Ororon tiene al menos 10 puntos de Night Soul Blessing, de la bendición noctámbula, puesto que tienen todos los personajes de Natlan. Activa daño electro en el área de efecto con un 130% del ataque. Aquí no hay un cooldown, sabéis que aquí en las skills suele ponerse, puede activar cada 2 o 3 segundos. Pues aquí no hay cooldown, o sea, creo que esto en teoría se podría, entiendo yo, que activar recurrentemente. No creo que es como se activa, no creo, pero son más multi-hits que combinados con la ulti seguramente pues nos permitan reactivar electrocargados y o quizás seguramente también Hyperblooms para cores de eso, de a lo mejor una especie de Nubilet, Furina, Ororon y Emily o Najida para jugar un Hyperbloom más electrocargados, pero bueno, estamos perdiendo el healing de Cookie. Entonces, esto es interesante y mucha gente seguramente lo comparará con Cookie, pero es de electrocargados puros por ahora. Dice el segundo talento: después de volver un enemigo con la habilidad elemental, Oloron obtiene una marca y cuando un personaje activo inflige daño electro-hidro, restaura 3 de energía a ese personaje, es decir, el personaje electro-hidro que está generando la reacción. Si Oloron está fuera del campo, también restaura 3 puntos a Oloron. Es decir, aquí te están explicando que él va a estar fuera del campo, es un soporte habilitador de electrocargados. Y luego, las constelaciones son extrañas, porque creo que aquí, para terminar el kit de Ororon, yo no he terminado de entenderlo bien y lo veremos en el futuro cuando salgan más datos, pero sí se nota que es un soporte de electrocargados, más que una Chevreuse, es más como una Emily de 4 estrellas para electrocargados, porque se puede jugar con personajes que no sean electro o hidro. Las constelaciones, yo pensé que habría una constelación que dice, pues te sumo daño hidro o te sumo daño electro. Pues no, amigos. De hecho, hay una constelación que hace que prácticamente se desvincule de los equipos de Nubilet, que son los que más se juegan con electrocargado. Es curioso, pero el resumen de las constelaciones básicamente es más hits electro, más daño en general para el propio Ororon, más generación de energía en general, pero la C6, que es la que todos podríamos esperar que fuese, pues te suma daño hidro y daño electro, o suma daño a la reacción de electrocargado o algo así, dice todo lo contrario. Al activar uno de los talentos que multiplica los hits de la ulti, aumenta el ataque del personaje activo un 10% hasta 3 veces, y después de activar la ulti se activa esta otra carga pasiva, mucho texto que nos ponen antes, con hits adicionales del 200% del ataque. Resumen de Ororon: es como para equipos de electrocargados que se puede jugar con otros personajes en general alrededor que funcionen con ataque. ¿Será un soporte dedicado para algún equipo de Clorinde de electrocargados? Los cooldowns no los conocemos, pero si son de 20, Clorinde tiene cooldown de 15 y lo perjudicaría. Entonces, personalmente Ororon no termino de, digamos, entender lo suficiente del personaje como para ver dónde podría encajar, pero sí que se entiende que es una especie de Emily en quemadura, pero en electrocargados y de 4 estrellas. Es un kit temprano y a lo mejor cuando sepamos más cooldowns, más generación de energía concreta, más buffos que nos pueda dar, sepamos un poco más, o a lo mejor es un soporte que es para personajes futuros, o a lo mejor es un personaje descartable, quién sabe, a lo mejor es un personaje que está por ahí, te puede incluir algunos equipos y mejorar otros, pero a lo mejor tampoco es que haga mucho más de lo que ya tenemos. Entonces es curioso y por ahora todo esto es
tempranamente lo que hacen Chasca y Olorón. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejarme qué entendéis del kit. Igualmente el kit está aquí abajo en el link de Discord. Uniros y en uno de los canales, el canal de Leaks, pues tenemos el kit para que lo interpretéis a vuestra manera y seguramente a lo largo de después de este vídeo y los siguientes días saldrán gameplays y saldrá ya todo más concreto y conciso para saber exactamente qué hace Olorón y lo estaremos reaccionando en stream, en directo, para poder sacar más conclusiones. Así que invitados y bienvenidos a los directos. Y poquito más, como decía, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñis y chaito.